Entre 5 a 10 se dicen, ¿no es cierto?, con una estándar de 7, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando entre 7.000. Un estándar que lo manejamos entre 5.000 a 10.000, ¿no? Que ya evidentemente ya sabemos que si estos van a elevarse de acuerdo a lo que puede estar en el mismo. Vamos a ver que puede estar en un proceso, un poquito el porcentaje de cada uno, como tenemos los propios polinominales, ellos regularmente están un 62%, los sinófilos 2,3%, los basófilos 0,4%, monocitos 5,3% y los linfocitos es un 30%, aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos más o menos a nivel de sangre que es la cantidad de los glóbulos rojos como de nuestra estrategia. Pero aquí vamos a ir viendo, por ejemplo, los tipos de los glóbulos blancos, la serie blanca, que es lo que cada uno tiene, por ejemplo, en aumentos de la elevados, por eso son específicos. Ustedes cuando vean un hemograma van a ver, es cierto que son varios, son distintas las células en las cuales tenemos células blancas, ¿cierto? Segmentadas, los sinófilos que tienen su porcentaje de cuándo se encontró la persona, ¿no? Para saber si estamos dentro de parámetros normales. Los granulocitos son un tipo, ¿sí? Que son, como dice, son células inmunitarias que tienen gránulos, por eso se llaman así, granulocitos, son unas partículas pequeñas, con enzimas que se liberan durante las infecciones, sobre todo las reacciones alérgicas. Nosotros vemos que esto, por ejemplo, el tipo de células cuando se puede dar algún tipo de una reacción alérgica o en pacientes que pueden tener un granulocito, por eso como se dice, es un tipo de glóbulo blanco. Y dentro de los granulocitos, ¿cuáles tenemos? Los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Por eso les decía, no van a tener un hemograma completo, van a ver leucocitos y ahí van a ver una serie de los cuales sobre todo nos muestran cómo están, ¿cierto? Eosinófilos, si están elevados, voy a siempre ya les decía que puedo acompañar con la clínica de pues traten el proceso de este paciente porque sus eosinófilos están, bueno, entonces se van viendo de esa forma. Pero dentro de los granulocitos entonces tenemos estos neutrófilos, los sinófilos y los basófilos, ¿sí? Estos son los granulocitos. Ahora, recuerden que en sangre hemos dicho que también tenemos circulantes glóbulos rojos en los cuales todavía están inmaduros y van pasando, ¿no es cierto?, por ciertas horas, ciertos días, ciertos tiempos, en la cual después pasa un estado de ¿qué? De maduración, ¿no es cierto? Y después van a estar como linfocitos como tal. Es lo mismo que pasa con nuestras células blancas. En la sangre se llaman monocitos, cuando ya están en los tejidos son los macrófagos. Estos aún se encuentran en la sangre por temporada como monocitos circulantes por 10 a 12 horas. Cuando ya pasan, porque ustedes saben, todo va a circulación y después va hacia dónde, hacia nuestros tejidos, ¿no es cierto? Y en nuestros tejidos ya tenemos los macrófagos como dicen, tisulares, que estos están por meses aproximadamente, ¿sí? Para protegernos, porque ese es el fin de los blancos, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que va a existir. Bueno, pero entonces esa es la vida, podría decir, que tienen cada uno. De los glóbulos rojos hemos dicho cuánto tienen de vida.
dense cuenta que tenemos circulante hasta por cualquier cosa que hacemos. Yo decía, no sé si alguna vez ustedes han oído decir, el estrés es lo que está generando muchas enfermedades en la gente, ¿no es cierto? Ahí está la respuesta. También cuando hay mucho estrés se va eliminando la parte de algunas células que son la parte inmunológica, ¿no es cierto? Entonces, es como decir, mientras mucho lo uso, lo estoy gastando, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde empiezan a bajar cada vez más las defensas, ¿no ve? Entonces, eso es lo que normalmente pasa. Miren, los neutrófilos, que estamos viendo maduros, salen de la circulación, como decía, por necesidades y reacciones fisiológicas. En el ejercicio, en el estrés, en el miedo, se dan la circulación de esto, ¿no es cierto? Ya les digo, nuestro cuerpo va a tener siempre su compensación, se podría decir. Sabe lo que tenga que salir, ¿no? Pero ya si se desfasa más allá, entonces ahí ya va a haber. Bueno, entonces eso es lo que normalmente podemos hacer en cuanto a esta parte de neutrófilos. Se sabe aquí que son más abundantes en la mañana que en la tarde y en la noche. ¿Sí? Se ha visto estudios que siempre se van realizando de que estos terminan siendo mucho más en cantidad en la mañana que a comparación de en la tarde y en la noche. Aumentan durante el embarazo y después de las comidas, ¿no? Fisiológicamente hablando, por su caso, ¿no? Porque si ya les he dicho, por eso si es algo ya muy exagerado, personas demasiado grandes, va a ser, si estoy poniendo, si saldrían 20, van a salir 40, ¿no? Fisiológicamente no hay ningún problema, van a circular, se podría decir, de todas en su circulación determinada, ¿sí? La mitad de los neutrófilos están adosados a la pared del endotelio y los restantes, miren, circulan en corriente sanguínea, como dicen, la mitad, adosados, como este es el endotelio capilar, que ahí están adosados también, ¿no es cierto? Los que no están unidos, los demás se van al corriente sanguínea, ¿no es cierto? Que va así, circulando, por eso dice venoso o arterial. Esta distribución, más o menos, ¿cuánto representa? El 10% del total de estos leucocitos, que son los leucocitos de normalmente los neutrófilos, y el restante 90% es intramedular, de los cuales el 70% está en maduración y 30% en inhibición y proliferación. Un poquito viendo, ¿no? Cada uno cómo va, ¿no? Algunos están en inhibición y proliferación, ¿no es cierto? Y otros están en un estado de maduración, ¿no? Pero eso es lo que normalmente vemos con este tipo de leucocitos, ¿sí? Hemos dicho también los granulocitos. Los granulocitos en sangre los tenemos, miren, ¿cuánto tiempo? 4 a 8 horas. ¿Cuánto tiempo eran los monocitos? Estas son cortas. Pero en sangre, cuando llegan al tejido, están los granulocitos 4 a 5 días. Los macrófagos titulares, ¿cuánto tiempo eran? Menos, ¿no es cierto? Aquí ya es diferente, ¿no? Los granulocitos en tejido son 4 a 5 días. En sangre, 4 a 8 circulan, ¿sí? Lo que normalmente tenemos. Las plaquetas, bueno, las plaquetas son un poco lindo, como dicen, se sustituyen cada 10 días, ¿no es cierto? Cada 10 días van siendo sustituidas las plaquetas. Por eso día, cada día se forman alrededor de 30.000 plaquetas, porque el valor normal es entre 150.000 a 350.000, a veces hasta 30.000, ¿sí? Hay algunos laboratorios que van a ver un stack, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que ellos van manejando, ¿no? Entonces, luego tenemos entre 150.000 y 350.000. Ahorita estamos mencionando todas estas, ya les decía, en una forma general, ¿no es cierto? Quiénes son, o cómo están, en qué momento, y después vamos a ir viendo cada uno cómo va haciendo su defensa fisiológicamente, ¿no es cierto? Cómo están, cómo nos ayudan presentes en nosotros, ¿sí? Entonces, eso es como un ciclo continuo que se da, ¿no es cierto? No piensen que se quedó ahí, va a estar ahí, no, está constantemente circulando, ¿no es cierto? No se queda, no. Digamos que por ejemplo, en sangre, 120 días murieron y tenemos que esperar a que se dé, ¿no es cierto? Otra generación, no.
Esto está continuamente, la sangre hacia los tejidos, después de los tejidos van pasando a los ganglios linfáticos, ya después de sangre va yendo los linfocitos, o sea, y se ven y después son otra vez en sangre, ¿no es cierto? Que van por diferentes lugares y siguen circulando en toda la parte de nuestro cuerpo para que vayamos viendo que no tengamos ninguna deficiencia cuando existan sangre. ¿Sí? Los macrófagos, entonces, lo que hemos dicho, se llaman en sangre cuando están, son monocitos, que están inmaduros. Cuando ya pasan a los tejidos, que son macrófagos, que ya son maduros. ¿Sí? Por eso les decimos igual, los gangliocitos, cuando están en ese tiempo determinado de horas en sangre, están inmaduros. Cuando pasan ya nuestros tejidos, como decir, ya están listos para poder hacer el trabajo que les corresponde. Y en nuestros tejidos ya están ahí ocultos, ¿no? Aquí los tenemos entonces esa es la diferencia. Es así, monocitos cuando están inmaduros están en sangre y macrófagos cuando ya son maduros y están en nuestros tejidos ¿no? Tenemos entonces de todo lo que estamos hablando hay transportes, les decía, ¿no es cierto? De estas células, ¿no? Que se van transportándose, van moviéndose, ¿no es cierto?, por diferentes lugares. Entonces, uno de esos movimientos que hacen nuestras células que se transportan, se podría decir, una forma es por medio de que se llama la famosa diapéresis. La diapéresis, como dice, propicia que los fagocitos se adhieran a las superficies de los endotelios. Es como aquí, tengo un vaso, ¿no es cierto?, como lo ven. Entonces, por eso se dice, se adhieren, ¿no es cierto?, sobre ellos, hasta procurarse una salida entre las uniones de las células endoteliales. Estas son los espacios, ¿no es cierto? Ahí es lo que van, pueden ir girando y van saliendo, ¿no es cierto? Entonces van así y después van transportando, ¿no es cierto? ¿Por medio de qué? Aquí, cuando ya van viendo, es como decir, miren la diferencia aquí cómo están de cerraditos. La diferencia y aquí se ha abierto más o no, ¿sí? ¿Ven la diferencia? Aquí están sellados, aquí y hay espacios, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que ha habido un aumento de la permeabilidad, porque si fuera todo igual, nunca entraría y saldría, ¿no ven? Es por eso que dice, primero están ahí y después ya es como decir, entraron por aquí y después algo por aquí para que salga, pero ella tiene su función mientras tanto, mientras entrado, ¿no ven? Entonces todo está es que los roparon por dentro es pequeño, ¿no? Todo está como debe ser. Ya las enfermedades ya ¿no es cierto? Pero eso es lo que normalmente sucede para hacer el transporte de las células. Por eso dice, los leucocitos se mueven a través de los espacios tisulares por movimientos aneroides. Cuando digo tisulares es por los tejidos, ¿no es cierto? Entonces, ya después cuando van pasando la circulación, van pasando a los tejidos y en los tejidos tienen un movimiento, como dice, anaeróbico, ¿no es cierto? Por los espacios que tenemos en nuestros tejidos para ir pasando por ahí. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que pasa? Los leucocitos son atraídos a las zonas del tejido inflamado mediante quimiotaxis, o es la quimiotaxis, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Están ahí, ¿no ves? Pero ya cuando, por decir, está habiendo un proceso infeccioso en un lugar determinado, entonces ellos son atraídos por esas sustancias. Como decir, está habiendo un suceso allá, entonces tenemos que ir a ayudar o a defender, ¿no es cierto? Por eso dice, cuando hay un tejido inflamado, entonces ahí es donde va a empezar a hacer su trabajo. Por eso les decía, se van distribuyendo las células por diferentes partes, primero de nuestro cuerpo, somos de lo normal, ¿no ven? Pero ya después se van quedando en los tejidos, decíamos, por meses, ¿no ven? Precisamente ¿para qué? Para hacer el trabajo cuando te corresponde. ¿Ha habido un proceso infeccioso? Muy bien, tienen trabajo, ¿no es cierto? Entonces ya tienen que ir a cumplir ese trabajo. Ha habido una zona de tejido inflamado y tan solo inflamado, no solamente infectado, porque cuando ya es infectado ya vienen otros para hacer el proceso de la fagocitosis, ¿no es cierto? Entonces tan solo ya hay un proceso inflamatorio, ya van al rescate, se podría decir, a la ayuda, los tejidos. Entonces por eso mediante las sustancias que son atraídas como esta, ¿no es
que están atrayendo por el proceso inflamatorio que se da. Cuando veamos procesos infecciosos van a ver, en nuestro cuerpo se liberan ciertas sustancias de inflamación, ¿sí? Esas sustancias son las que atraen a los leucocitos, ¿no? Cuando hay un proceso además de inflamación, infección, entonces intervienen otros más, ¿sí? Y ahí se va uniendo todo el trabajo para cumplir, valga la redundancia, el trabajo que tienen cada una de estas células, ¿sí? Para poder descender. Entonces, eso es la famosa quimiotaxis. Y lo mismo, fuente de quimiotaxis, aquí están las sustancias quimiotáxicas. Si digo sustancia quimiotáxica, es una que se ha liberado para atraer a los leucocitos, ¿no? Entonces, y se da, estaba ahí, se ha dado el proceso de la diapéresis. ¿Qué ha dado? Se ha dado un aumento de la permeabilidad, ¿cierto? Entonces, miren cómo van saliendo. Van saliendo, van saliendo, van saliendo, van saliendo. ¿Para qué? Para ir a defenderse, es decir, en el lugar donde se ha dado este proceso, ¿sí? Es lo que normalmente vemos. Pero eso ya he dicho. Entonces, es ese paso de la defensa, de elementos, formas de la sangre, a través de nuestros capilares sanguíneos, para dirigirse al foco de, sea inflamación, sea de infección, sin que se produzca lesión capilar. Porque es como les he dicho, como cualquier cosa, aquí tengo abierta, me he entrado. Pero entonces ahora tienen que salir, entonces simplemente salir de la puertita y van saliendo. Ese es el aumento del ¿qué? De la permeabilidad, ¿sí? A eso se llama. O sea, aumentado esa puerta para que puedan salir sin necesidad de lastimar, ¿no? Como voy a abrir la puerta, a no ser que pasen por esta y me voy a tener que raspar, ¿cierto? En cambio no es así, ¿sí? O sea, todo se va a dar para que ellos puedan salir sin existir ningún tipo de lesión capilar. La transmigración también se llama ureoperesis, entonces es el proceso mediante el cual los linfocitos T, acuérdense que les he mencionado, ¿no? Vamos a ir viendo después cada uno, ¿no? Los linfocitos T migran a través de los vasos sanguíneos para entrar en los tejidos y órganos. No crean que es solamente uno, porque estoy mencionando solamente uno, ¿no es cierto? Son varios los que van saliendo para hacer el trabajo que le corresponde. Lo que pasa es que es como todos aquí somos, ¿no? Pero por decir, ella se encarga de la organización, ella se encarga de abrir la puerta, ella se encarga, ¿se dan cuenta? O sea, cada uno tiene su trabajo. Estamos pero juntos, puede ser aquí, pero cada uno ya sabe cuál es el trabajo, ¿no es cierto? O a ella le tiene que ayudar también su otra compañera para organizarse, ¿no es cierto? Entonces, es así como trabajan los doctores, ¿no es cierto? Para ir ayudándonos a lo que pueda necesitar nuestro cuerpo. Como les decía, primero ha habido un proceso inflamatorio, que es, están viendo primero a todo. Pero otro trabajo, ¿cuál es? La fagocitosis, ¿sí? La fagocitosis, por eso dice, es capacidad de una célula de engulir. ¿Cierto? ¿Cómo está aquí? Está aquí, este es el antígeno, miren cómo lo capta, y después, miren, ¿lo ha engullido o no? Después una vez que lo ha agarrado, lo ha metido y lo engullió. ¿Cierto? Esa es una fagocitosis, ¿sí? Por eso dice, o ingerir otras partículas en un tamaño mayor o igual, bueno, van bien, ¿no es cierto? De acuerdo al tamaño de las partículas. Capacidad de una célula de engullir o ingerir otras partículas de un tamaño mayor. Puede tener un tamaño menor, ¿no? Puede realizar, ¿no? Pero esa es otra función. Ya he visto uno de que aquí tengo los que han ido por quimiotaxis a ayudar a adherirse, ¿no es cierto? Han salido. Pero aquí ya tengo los factores que me van a engullir, no solamente los están ahí teniendo de protección, sino que ellos han visto de que no habían sido infecciosos, entonces se los va a fagocitar. A ver, entonces eso es lo que normalmente podemos ver en un proceso de la defensa, ¿no es cierto? Y vemos la parte de la opsonización. Es igual, ¿no es cierto? O sea, miren, aquí está un poquito como un resumen de todo lo que tenemos. Este es el agente externo, ¿sí? Lo tenemos así. Entonces se va a hacer con una opsonización. Es como una unión, se podría decir, vean, ¿no? Lo van a tener. Y después, bueno, ya se va a entrar a la fagocitosis, ¿no es cierto? Va a entrar, después aquí, todo este es un leucocito, ¿no es cierto? Y no, por eso les decía, no solamente tenemos
algunos, sino después van armándose todo un proceso de trabajo, ¿no? Sustancias bactericidas que matan a la mayoría de bacterias son estas enzimas, ¿no? Entonces ya también miren, primero ha entrado la gente y miren quiénes han empezado a atacarles. Estas son las sustancias como enzimas, ¿sí? Que les están no solamente entonces ahí teniéndolas, sino que tienen que hacer matarlas, ¿no es cierto? Por eso dicen sustancias bactericidas. Ustedes llevan bacterias este año, ¿verdad? Y van a ver eso, ¿no es cierto? Farmacología lo llevan al lab y después les van a mostrar qué fármacos, por ejemplo, dicen, este es un bactericida, este es un bacteriostático. Los bactericidas, acuérdense, son para matar. Los bacteriostáticos es que los voy a parar. Dejar de que dejen de estar ahí produciéndose, ¿no es cierto? Proliferando más, entonces ahí lo dejan. Pero entonces, miren, van a empezar a liberar, además, después ahí adentro, no creen que ahí es como decir, se lo cago algo malo y se quedó, ¿cierto? Entonces van a ir haciendo la destrucción, ¿no es cierto? Y después una eliminación, ¿no es cierto? De todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Fagocitosis por los neutrófilos. Un solo neutrófilo puede fagocitar de 3 a 20 bacterias antes de que el neutrófilo se inactiva y muera, porque se inactiva. Ha hecho su trabajo y después se inactiva y muere. ¿Sí? Pero para que vean como ya uno solo, o sea, vamos a ir viendo, ya hemos visto porcentajes, ¿no es cierto? ¿Cuántos son? Un solo neutrófilo fagocita 3 a 20 bacterias. Ya podemos decir un montón, ¿no? Es harto, ¿no es cierto? Y después se va a inactivar y va a morir. Antes, pero primero hace su trabajo, como cualquier soldado, ¿no es cierto? Primero hace la lucha y después va a inactivarse lo que tenga que hacer. Eso es una fagocitosis por los neutrófilos, es lo que hace. Por los macrófagos son el producto final, digamos, ¿de dónde? De los monocitos, que entran en los tejidos desde la sangre. Son fagocitos mucho más poderosos que los neutrófilos, capaces a menudo de fagocitar, miren, 100 bacterias. ¿Cuántos de los 3 a 20? Estos 100 bacterias. Esos son los neutrófilos, esos son los más potentes, ¿no? Los más fuertes, se podría decir, los que van a hacer frente a un proceso de infección, ¿sí? Entonces, también pueden incluir partículas mucho más grandes, incluso eritrocitos completos o en ocasiones parásitos. Los otros son más limitados, ¿sí? En cambio, ellos pueden agarrar partículas mucho más grandes y, como dicen, hasta parásitos completos, ni siquiera ya solamente bacterias, ¿no? Entonces, por eso es que tienen mucho poder los macrófagos, ¿no? Que también hacen el proceso de la fagocitación. Bueno, entonces, eso es lo que normalmente vemos, miren. Dentro de los cuales son, ¿dónde tenemos los macrófagos? En múltiples lugares, ¿sí? Las células laterales, en los histocitos, células mesangiales, macrófagos alveolares, las células de Kupffer. Por eso es que, como son tan, se podría decir, fuertes y potentes, los necesitamos en varios lugares de nuestro cuerpo. Por eso es que ellos saben cómo se distribuyen para poder defenderlos. Entonces los neutrófilos están ahí, ¿no? Por eso, miren, tipo de macrófagos. Tengo macrófago alveolar. ¿Dónde están ubicados? En los alveolos. ¿Cuál es la función? Fagocitosis de pequeñas partículas, células muertas o bacterias, iniciación y control de la inmunidad a patógenos respiratorios. Otro macrófago, otro tipo, las células de Kupffer. ¿Dónde? En el hígado, ¿no es cierto? Función: iniciar, respuesta, iniciar, o sea, todo es defensa, ¿no es cierto? ¿Dónde? Microglía, se llama así. ¿Dónde está? En el sistema nervioso, ¿no? Eliminación de neuronas viejas o muertas y control de la inmunidad en el cerebro. Para que vean, por eso que importante es nuestra inmunidad, ¿no es cierto? Después tengo los macrófagos esplénicos, zona marginal, macrófagos metalófilos y pulpa roja, que ¿dónde es eso? En el vaso, ¿no es cierto? ¿Eliminación de qué? De glóbulos rojos disfuncionales o viejos. No permite que exista algo, como se dice por esos viejos, no. Ya tienen
ya los van a eliminar. No, después ya no, ya por la zona. Entonces, no, ¿sí? Porque ya no sirve, ¿no? Ya no tienen la misma función, pero para que no se queden, porque ahí es diferente, ¿no? Para que no se queden perjudicando, entonces los van eliminando, porque vienen, bueno, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que no han visto, por eso los macrófagos son importantes, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay un proceso de inflamación, ¿qué hay? ¿Quiénes participan? Sobre todo los neutrófilos y los macrófagos. Fuera de ellos, ¿no? Con la participación de los neutrófilos y los macrófagos, cuando se produce una lesión tisular, por decir, pues, a ver, qué sé yo, nos hemos golpeado, no es cierto, la mano, me he lesionado, ¿no es cierto? Mis tejidos, ya ha habido una lesión. Entonces, por eso dice, ya sea debido a bacterias, ahorita he puesto un ejemplo de qué, de un trauma, me he golpeado al salir y listo, me lesioné, ¿no es cierto? Los tejidos. Puede ser por bacterias, puede ser por traumatismo, sustancias químicas o alguna quemadura, ¿no es cierto? O sea, cualquier tipo de lesión, ¿no es cierto? A un tejido, ¿no? Entonces, los tejidos lesionados inmediatamente liberan lo que les decía, múltiples sustancias, ¿sí? Van a liberar unas sustancias que van a dar lugar a cambios secundarios, como dicen, espectaculares en los tejidos, decimos, no lesionados. No solamente aquí, o sea, si yo me he golpeado aquí en mi mano, lesionado, ahí sí hay ya, la empieza de EDM y todo eso. Esas son las sustancias que se han eliminado alrededor, ¿no es cierto? Es por eso que no voy a tener solamente ahí la lesión, a veces toda mi mano está edematizada, o no, ¿no ves? Pero ahora sí, pues me he golpeado aquí, ¿no ves? Pero a eso se refiere de que existen unos cambios vecinos, unos lesionados de todas estas sustancias. Este complejo de cambios tisulares que se llama inflamación, ¿no? Porque así, me he golpeado toda mi mano, está inflamada. Me he golpeado aquí, pero ya toda mi mano se inflama, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La respuesta del macrófago y el neutrófago. Durante la inflamación, los macrófagos tisulares proporcionan una primera línea de defensa contra la infección. Es como decir, tenemos que evitar, porque ahorita ha habido un proceso de inflamación y han ido ciertos, ¿no es cierto?, leucocitos por las sustancias, ¿no es cierto?, que se han liberado. Entonces, sobre todo, los macrófagos que están en el tejido, se les llama primera línea de defensa, van a ir a proteger para que no exista un proceso de infección. Por eso dicen la inflamación, ¿no es cierto? Comienzan de inmediato sus acciones fagocíticas. Basta que ha habido una lesión en el tejido, hay restos, ¿no es cierto?, de que no están bien. Entonces, ¿qué hacen? Como decir esto, basura, fagocitar, ¿te das cuenta? Para poder después eliminar, evitar un infección. Es como decir, ahorita yo voy a poner mi basura allá, pero si lo he dejado 2 semanas, ¿qué va a pasar? Una semana va a empezar a tener mal olor, se va a podrir, ¿o no? ¿No es cierto? Es hasta una cáscara, ¿no es cierto? Dejamos, y si lo dejamos varios días igual, ¿no? Entonces, en cambio, decía, van y van a fagocitar, ¿no es cierto? Todo lo que tengan que hacer. Por eso es primera línea de defensa. Después viene una segunda línea de defensa. Es como que todos ya dijeron, ha pasado algo. Por ejemplo, todos se comunican, ¿no es cierto? Entonces, la invasión ya también por neutrófilos hace la segunda línea. ¿Quién era la primera línea de defensa? Los primeros, ¿sí? Ahora, segunda línea de defensa, los neutrófilos, ¿sí? Entonces, por eso dice, de la zona inflamada alrededor de la primera hora siguiente a la infección. Y hay un proceso infeccioso, pues ya están como segunda línea de defensa para evitar, ¿sí? Para evitar una mayor infección. Un gran número de neutrófilos comienzan a invadir la zona inflamada desde la sangre, van a ir a cubrir, ¿no? Es como les digo, es como cuando ven, ¿no ves? Los policías van de noche y a entonces es así, líneas de defensa. En nuestro cuerpo tenemos así, chicos, líneas de defensa. La primera, los macrófagos que hemos hablado, y la segunda línea de defensa, los neutrófilos, ¿no es cierto? Y tenemos tercera línea de defensa, ¿no es cierto? Entonces, como dice, esta mutación se debe a citocinas inflamatorias, que son factor de necrosis pulmonar y pedocina, son ciertas
citocinas que se liberan cuando hay un tejido inflamado. ¿Sí? A estos que les digo factor de necrosis tumoral e interleucina son unas citocinas que se liberan de nuestros tejidos. ¿Sí? Entonces a ellos son los que van a ir, se podría decir, se van a ir formando. Después va a haber un aumento rápido del número de neutrófilos en la sangre. Seguimos, les he puesto por eso el ejemplo, ahorita ha habido un proceso de una lesión en un tejido, ¿no ven? Sea por calor, sea por trauma, sea por lo que sea, ¿no ven? Estamos viendo qué sucede en nuestro cuerpo por medio de nuestra sangre, cómo nos ayudan nuestras defensas. Entonces, a los pocos minutos de empezar una inflamación aguda e intensa, empezamos, ¿no ven? Ya nos seguimos viendo. El número de neutrófilos en la sangre va a aumentar 4 a 5 veces desde una cifra normal, miren, de 4.000, entre 4.000 y 5.000, pueden aumentar hasta 15.000 a 25.000. A eso se llama una neutrofilia. Por eso es que les digo, cuando existe ya un proceso infeccioso mayor en nuestro cuerpo, ¿qué examen le pido? Yo veo de que este paciente creo que está en un proceso infeccioso. Le pidieron un examen de sangre, ¿no es cierto? Le pido el examen de sangre y voy a ver elevados. ¿Por qué? Porque han empezado a hacer una reacción frente a lo que está sucediendo en ese cuerpo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que se da, ¿no? Por eso es que se da. Por eso son nuestros defensores que, claro, ellos nos van a mostrar una alerta de que están elevados porque algo ha sucedido en ese cuerpo. O hay un proceso inflamatorio y más aún si es un proceso infeccioso. ¿Bueno? Entonces, ha aumentado, miren, de los 4.000 a 5.000, han aumentado 15.000 a 25.000, ¿sí? A esto de neutrófilos por microlitro, esto se llama una neutrofilia, que significa aumento del número de neutrófilos en la sangre. Primera línea de defensa, macrófagos, ¿sí? ¿Estamos bien? Segunda línea de defensa, neutrófilos. Ahora, vuelve a haber una tercera línea de defensa, pero es una segunda invasión de macrófagos. Es que les he dicho que los macrófagos son más potentes, ¿o no? ¿No es cierto? Entonces, como que más todavía, más municiones, ¿no es cierto? Entonces aumentamos. A eso una vuelta o volver a participar por parte de los macrófagos es una tercera línea de defensa, por segunda vez que los están presentando. Segunda invasión de macrófagos del tejido y es una tercera línea. Primero han estado, después los macrófagos están llegados, pero los macrófagos no, tenemos que ayudarnos. Vuelven ellos, pero esa es una tercera línea de defensa, ¿sí? Junto con la invasión ya de los neutrófilos. Los monocitos procedentes de la sangre entran en el tejido inflamado y aumentan de tamaño hasta convertirse en macrófagos, ¿no es cierto? Los monocitos que les decían, ¿ves? Estaban ahí duros, han entrado, pero el número de monocitos en la sangre es circulante. O sea, esa es una segunda línea como que están ayudando más, además de eso, sigue metiéndose, ¿no es cierto? A nivel del tejido, ¿sí? De los monocitos se volvieron, cuando han entrado al tejido que hemos dicho son los solamente. Pero ya también ellos están participando con los neutrófilos. Primero eran sólidos, ¿lo ven? Después han venido los neutrófilos. Ahora pueden entrar los neutrófagos, pero ya como que ayudando un poco más a los neutrófagos. Entonces es una tercera línea de defensa. Y después, la mayor producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea es una cuarta línea de defensa. ¿Cómo decir? Ya no los dejaron nosotros también participamos. Entonces, ¿quiénes están? Los granulocitos. ¿No? Y de la médula ósea, ellos ya serían como cuarta línea de defensa. Todo proceso inflamatorio infeccioso va sucediendo esto. ¿Han visto lo importantes que son? ¿O no? ¿No es cierto? ¿Cómo nos ayudan en todo ese proceso de una lesión del tejido? ¿No es cierto? Yo ahorita, claro, yo he visto una simple lesión, pero ahorita sepan todo lo que sucede en esa pequeña lesión, ¿no es cierto? Que hay un corte o una quemadura que ha existido, ¿no es cierto? Basta que ha existido una lesión en ese tejido, todo su sistema va a participar. O sea, este sistema, los demás están ahí.
Entonces, eso es. Esta acción se debe entonces a la estimulación de células precursoras de granulocitos y monocitos en la médula, o sea, de que ellos participen en eso, ¿no? Los han estimulado a ellos para que también participen en esta defensa de que se ha dado frente a esa lesión que ha sufrido la persona, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que normalmente tenemos. Les he mencionado los linfocitos T y B, ¿cierto? La función de los linfocitos T y B, las células B, ¿qué son? Elaboran los anticuerpos para luchar contra bacterias, virus y toxinas invasoras. Las células B. Las células T destruyen las propias células del cuerpo que han sido pero infectadas por virus o que se han vuelto cancerosas. Miren que tenemos defensa en ese sentido. Claro, que ahí es donde dice, ganamos nosotros. No alcanza. No. Entonces es ahí. Hay otros que como se dice, no, este ya es un maligno. No, pues ese maligno se publica, se hace metástasis por todas partes, ahí no se puede controlar, ¿no? Pero esa también tenemos esa forma de defensa. Entonces dirá, va a destruir propias células, sí, pero aquellas células que se han contaminado de nuestro cuerpo. Un virus, cualquier tipo de virus, no el COVID, por eso, ¿no? Entonces, ¿quiénes estaban participando en eso? Nuestras células que agarraban y decían, aunque, o cuando vamos a ir viendo específicamente, saben identificar quién es el que está bien y el que está mal. Porque sería uno diría todos, porque son tan genios convencidos, identifican, no, este ya está contaminado, entonces destrucción, ¿no es cierto? Este también, no, este está bien, ¿no? Y van descartando. Por eso, como se dice, en algunas patologías hay que ahí se destruye todo. Y ahí sí, cuando se destruye. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Cuando se destruyen a todos, hasta las buenas, ahí nos están perdiendo. Nuestro sistema inmunitario está mal, ¿no ves? Entonces, pero, miren, esa es la función. De las B, entonces, están elaborando anticuerpos, ¿no ves? Contra todos estos virus, toxinas, y las T destruyen, ellos no sino destruyen lo que ya está ahí, ¿no ves? Infectados por virus o que se nos algún proceso canceroso. Como los neutrófilos, los linfocitos B y los neutrófagos se producen en la médula ósea. Los linfocitos T son los únicos que son diferentes, porque estos se desarrollan en un órgano especial cercano al corazón llamado timo. Muy importante. Personas que pueden tener algún tipo de patología, alteración a nivel ¿cierto? Porque cuando ya saben que me pudiera dar de consecuencia si hubiera por eso dice los únicos que son diferentes, porque después son en la médula ósea, ¿no es cierto? Los linfocitos B, como son de dónde, los macrófagos, los neutrófilos. En cambio, los T van a nacer o van a salir de dónde? En el ¿sí? Eso es lo que normalmente vemos que se puede desarrollar en ese. ¿Sí? Ahora, la formación de pus. Un poquito que estábamos viendo, por ejemplo, la defensa, ¿no es cierto? ¿Cómo normalmente se notan? Como dice, cuando los neutrófilos y macrófagos engullen una gran cantidad de bacterias y tejido necrótico, prácticamente los neutrófilos y muchos, digamos, de los macrófagos van a morir. No, les he dicho que hacen su trabajo y después que hacen, se inactivan y mueren. Como les decía, cuando tenemos todo, como decía, he usado ahorita una bolsa para meter basura. La bolsa en ese momento me ha servido, ¿cierto? Para poder meter la basura. Pero si después esa bolsa no la voy a ir a eliminar otra parte, ¿qué va a pasar? Va a empezar a pudrirse, ¿no es cierto? Que he dejado como resto, es lo mismo, ¿sí? Que
a menudo una cavidad en los tejidos, esa cavidad que tiene porciones de tejido necrótico, neutrófilos muertos, macrófagos muertos y líquido tisular. A eso se llama pus. Así se forma la pus. Nos han tratado de decirlo, no crean que es como decir, cuando nosotros vemos de que hay hecho un absceso, ¿no es cierto? Un absceso es una acumulación de pus, ¿no es cierto? Por decir un paciente que hizo una herida, ¿no? ¿En qué nos han defendido? A que no se propague por toda la mano. Es decir, estamos en toda la mano, ¿verdad? ¿Qué han hecho? Que entonces han defendido todos estos tejidos, esta parte, y claro, pero ya se ha limitado a este sector, ¿no ves? Y en este sector, ¿qué quedó? El tejido necrótico, ¿no es cierto? Todos ellos, los soldados que han muerto, que son los macrófagos, los neutrófilos, y que se ha generado ahí lamentablemente pus. Pero ahí está la mano de nosotros como médicos, que tenemos que hacer: abrir, liberar, sacar todo eso, lavar, limpiar, y ya, ¿no es cierto? Pero esa es la reacción, ¿no es cierto? Nos ha ayudado. Otra cosa es que si ellos no nos defenderían de esa manera, entraríamos en todo un proceso séptico, que significa todo el cuerpo se nos ha contaminado, ¿no es cierto? Entonces ahí el paciente puede llegar a morir, como que se da en algunas infecciones, que les haga nada. Siempre van a defender, pero cuando vienen unas mortales de aquellas, no se nada, ¿no es cierto? Como llegan a pasar a veces, ¿no? Entonces, pero esa es la forma de defender. Y esa es la forma como se arma la el tejido muerto y nuestros soldados muertos, ¿cierto? Acompañados, ¿no ve? Eso es lo que normalmente vemos que pasa. Los eosinófilos constituyen normalmente alrededor del 2% de todos los leucocitos de nuestro cuerpo. Son fagocitos débiles y muestran quimiotaxia, pero comparados con los neutrófilos, podría decir, es dudoso que los eosinófilos tengan importancia en la defensa frente a los tipos habituales de infección. Ellos no participan mucho, ¿sí? Ellos son los soldaditos menores. Los otros son, ¿quiénes son? Los macrófagos y los neutrófilos. Estos son los que más, ¿no? También tienen su defensa. ¿Y se acuerdan dónde les he dicho que ellos pueden reaccionar? Los eosinófilos generales no se presentan, no entra en una línea de defensa, por eso los encontrar, son mucho más débiles, pero sí se elevan cuando hay un proceso de una reacción alérgica o puede ser un proceso de asma. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Creo que está claro o no. Vuelvo a repetir la otra pregunta.